Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Walepedia, la enciclopedia digital de Gualeguaychú. Hoy nos sumergimos en la rica historia del puerto de Gualeguaychú. Vamos a explorar sus orígenes, esas transformaciones clave como la costanera, la llegada de los vapores, claro, su vínculo con el ferrocarril y, bueno, algunas historias que le dieron vida. Nos basamos en dos fuentes principales. Una conferencia de Elsa Beatriz Bacchini, de 1967, y una charla de Rivas, de 2014. Ambas muy detalladas sobre el pasado del puerto. Nuestro objetivo es entender por qué este puerto fue por más de un siglo el auténtico corazón de Gualeguaychú. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo nació todo esto? En los primeros tiempos, pensemos, los caminos terrestres eran casi inexistentes o muy malos. El río Gualeguaychú no era solo una opción, era la única vía real para comunicarse y comerciar. Bacchini cuenta algo muy revelador, ¿sabes? Que hasta los ladrillos, para las casas importantes, como esa emblemática Casa de los Caños, que era símbolo de estatus, bueno, llegaban por barco. Desde Buenos Aires. Imagínate un viaje en diligencia, era, toda una aventura peligrosa y cara. Efectivamente. Ese aislamiento por tierra hizo que el puerto fuera la arteria vital de la ciudad. La vida diaria dependía totalmente del río. Pero el gran salto, digamos, ocurrió después de 1852. El decreto de Urquiza sobre la libre navegación de los ríos interiores fue clave. Claro, porque rompió el monopolio de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Rompió ese monopolio porteño sobre el comercio exterior. De un día para otro, Gualeguaychú podía comerciar, directamente con otros países. Y eso se notó rápido. Rivas menciona también la Ley de Derechos Diferenciales de 1857. ¿Qué implicaba eso exactamente? Bueno, esa ley fue otro impulso fundamental. Básicamente, daba ventajas de impuestos a los barcos extranjeros que operaran directamente con puertos del interior, como el nuestro, o sea que no tuvieran que pasar sí o sí por Buenos Aires. Y eso, claro, incentivó muchísimo el tráfico directo. Y vaya si lo hizo. Rivas da un dato que es asombroso. Para 1858 llegó a haber 15 barcos de bandera extranjera al mismo tiempo en Gualeguaychú. ¡15! Imagínate la escena. Y esto, ojo, antes de tener siquiera el primer muelle de piedra bueno. Este auge trajo inmigrantes, capitales, nuevas industrias como los saladeros. Sí, esas plantas para salar carne para exportar. Cambió la vida de la ciudad por completo. Y con tanto crecimiento, se necesitaban obras. Claro, la infraestructura tuvo que acompañar. Bacchini detalla las mejoras clave. El primer muelle de piedra en 1863, con planos de un ingeniero francés, Fernando Leblou. Ese mismo año, fíjate, comerciantes franceses donaron el primer farol público, a querosén, claro. Ah, mira. Y en 1867, la calle principal de acceso, la calle del puerto, que hoy es Alem, fue la primera empedrada de la ciudad. Y la pagaron los propios vecinos. Eso dice mucho. Sí, del compromiso. Después, ya en 1894, vino el muelle de madera. Y las fotos antiguas son geniales porque muestran las vías del tren llegando hasta los galpones. Ahí se integró todo, río y ferrocarril. Hablemos de los barcos. La llegada de los vapores. Eso debió ser una revolución total, ¿no? Un hito. El primer vapor, llamado El Progreso, llegó en 1852. Las crónicas de la época, según cuenta Bacchini, hablan de muchísima expectación, pero también de cierto recelo, ante esa máquina ruidosa que echaba humo. Normal, me imagino. Luego vinieron otros muy importantes, como el Hera, en 1864. Lo interesante del Hera es que fue el primer vapor con casco de hierro construido en Argentina. Ah, mira vos. ¿Hecho acá? Sí, y se hizo específicamente para la ruta a Gualeguaychú. Lo impulsaron vecinos progresistas, con apoyo de Urquiza, demuestra la visión que había. Y estaban los barcos de pasajeros. Dicen que ir a despedir o recibir a alguien en el puerto era todo un evento social. Absolutamente. Los barcos de la compañía de Domingo Garbino, por ejemplo, eran muy conocidos. Pero el más recordado quizás es el Luna. Navegó en los años 40 y 50. ¿El Luna? Sí. Ir a ver su partida o su llegada era parte de la vida social de Gualeguaychú. Un punto de encuentro clave.
Pero el aspecto del puerto cambió muchísimo en el siglo XX. Hubo una obra gigantesca. Así es. La construcción de la costanera empezó en 1935, impulsada por el ingeniero Juan Francisco Morroc Bernard, que también era legislador. Fue una obra de ingeniería enorme para la época. Usaron una draga, la M-19, para sacar arena del fondo del río, eso es, refular, y la depositaron en la orilla. Para elevar el terreno, claro. Exacto. Elevaron toda la ribera varios metros. Así se creó la avenida que vemos hoy y se pusieron los dos obeliscos tan característicos. Modernizó la ciudad, sí, pero también, sepultó bajo arena gran parte del puerto viejo. Cambió el paisaje para siempre. Y más allá de los barcos y la economía, el puerto era un mundo en sí mismo, lleno de vida, de personajes, de historias. Sin duda. Bacchini cuenta anécdotas muy buenas, como la de una señora que se cayó al agua al bajar del vapor Anita, y la rescataron. ¡Ay, qué susto! O la existencia de negocios con nombres pintorescos, como un almacén llamado La Pava Tuerta, y personajes como José Bonifacino, dueño de un almacén naval. Famoso por sus estornudos. Eran tan fuertes que decían que las lavanderas en la costa le respondían a coro, ¡Salud, compadre! ¡Qué genial! Rivas también habla de las fondas, esos lugares para comer y reunirse, y de la cantidad de agencias marítimas, como la de Cabillilla o la de Rivas mismo. Eso muestra la intensidad de la actividad, ¿no? Totalmente. Era el centro neurálgico. No era solo un lugar para cargar y descargar cosas. Fue el motor económico que atrajo inversión, trabajo, el punto de contacto con el mundo exterior que traía noticias, inmigrantes. Y fue un espacio social súper vibrante que moldeó la cultura y la identidad de Gualeguaychú durante generaciones. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto hoy? Pues yo creo que lo fascinante es ver cómo esa importancia histórica sigue presente en la memoria colectiva. Aunque hoy la función comercial principal ya no esté ahí, el legado sigue vivo. En la costanera como espacio público, en las historias familiares, en la literatura local, poetas como Olegario B. Andrade o Juan Antonio Machado, que cita Rivas, reflejaron esa conexión tan profunda con el río y su puerto. Es una huella que no se borra. Nos deja pensando. ¿Podemos realmente imaginar hoy, caminando por la costanera tan tranquila, cómo era ese bullicio? El ir y venir de barcos, el ruido de las máquinas, las voces de los marineros, los changarines. Qué contraste tan potente entre el ayer y el hoy, ¿no? Hasta nuestro próximo encuentro.